bueno es estar en la casa del Señor. Estoy emocionado por lo que el Señor está haciendo y aún por lo que viene y lo que hará. Vamos a estar cerrando nuestra serie hoy de relaciones, conexiones fuertes y saludables. Alguien trajo su Biblia hoy, quiero ver esas Biblias. Eso me encanta. Pueden abrir a dos lugares, pueden abrir a Mateo 5 y también a Santiago 4. Voy a tener varios versículos, sin embargo, estos van a ser pasajes principales. No les voy a pedir que vayan a todos por cuestión de tiempo. Hemos estado en esta serie por 6 semanas y quiero decirte, si te perdiste alguno de los mensajes de esta serie, debes ir, te valdría la pena ir y verlo en YouTube o escucharlo en podcast. ¿Está bien? Ok, quiero ver si pueden ayudarme a terminar esta frase que voy a decir, ¿ok? Una de las cosas más preciosas de esta vida es la gente y las relaciones que tenemos. Y al mismo tiempo, una de las cosas más difíciles de nuestra vida es la gente y las relaciones que tenemos. ¿Por qué? Porque la gente es maravillosa y las relaciones son una bendición, pero también la gente es complicada y las relaciones pueden ser difíciles. ¿Alguien dice amén? Una de las cosas más difíciles de las relaciones es lidiar con el conflicto. Digan conmigo conflicto. El conflicto es algo inevitable en las relaciones, a menos de que seas como Tom Hanks en la isla de Castaway, en la película. Y aún él tuvo un conflicto con un balón de voleibol. El conflicto es algo que todos experimentamos, el conflicto es normal, el conflicto es natural. Donde hay gente y donde hay relación, ahí habrá conflicto. Quiero compartirles, no lo tienen que buscar porque quiero que miren acá enfrente, 2 versículos que vienen directamente de la palabra de Dios, pero es un desafío asimilarlos. Miremos el primer versículo, Romanos 12, 18. Dice, hagan todo. ¿Cuánto? Todo lo posible por vivir en paz. ¿Con quién? Con todos. ¿Cuántos dicen amén? Decimos amén porque eso es un buen deseo. Es una buena expectativa, ¿sí o no? Ok, ahora mira lo que dice Lucas 17:1. Dijo Jesús a sus discípulos, es imposible que no vengan ofensas. Si ven que cero amén. La otra, todos dijo, todo. Jesús dijo a sus discípulos, es imposible que no vengan ofensas o tropiezos, dicen otras versiones. Ok, entonces por un lado dice que debemos hacer todo lo posible para estar ¿en qué? En paz. ¿Con quién? Con todos. El problema, o sea, esa es la expectativa. El problema es que también hay una realidad que Jesús nos dice que es imposible que no vengan las ¿qué? Las ofensas, que muchas veces abren la puerta al conflicto. Entonces, quiero hablarles acerca de algo que es expectativa y realidad. Algunos que llevan tiempo aquí recuerdan. Digan conmigo, expectativa y realidad. El conflicto tiene que ver con estas dos cosas, expectativa y realidad. Es más, cuando están cerquita, no hay ningún problema. Pero cuando hay distancia, la distancia entre la expectativa y la realidad se llama conflicto, frustración y problemas. Es más, entre más espacio haya, más grande el conflicto. Por ejemplo, si yo estoy conduciendo mi auto en la calle y el límite de velocidad es 45 millas por hora, cuando yo manejo y veo un policía, ¿cuál es la expectativa del policía? 45 millas por hora. Entonces, si yo voy a 45 millas por hora, no hay conflicto, no hay problema. Si voy a 50, pues de pronto hay una separación, pero quizás el conflicto no amerita tanta atención. Pero si yo voy a 65, ¿qué hay ahora? Hay un conflicto llamado multa. ¿Alguien me sigue? ¿Dónde están los casados? ¿Alguien casado? Ok. Mi esposa y yo hemos aprendido esto también. Por ejemplo, si yo tengo que salir para algo inesperadamente y yo le digo, mi amor, tengo que salir, ahora vengo. Ella me pregunta, ¿a qué hora regresas? Y yo digo,
a las 6 p.m., ¿cuál es la expectativa que ella tiene? 6 p.m. Ya se están riendo algunos, no sé por qué. 6 p.m. Entonces, si yo llego, es más, si yo llego a las 5:30, no hay ningún problema. Si llego a las 6, excelente. Si llego a las 6:10, hay espacio. De pronto hay una o dos preguntas. Pero si yo dije 6, expectativa, y yo llego a las 8, díganme, señores, ¿qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Hay conflicto. Y si eso pasa y yo entro tratando de ignorarlo, diciendo, ¡hey! ¿Cómo están? Uy, qué lindo el día, ¿qué hay para comer? ¿Verdad? ¿Con qué me voy a encontrar yo generalmente? Me voy a encontrar ahí, sin comida. Me voy a encontrar con unos ojos y con un par de preguntas. ¿Y qué pasa ahí? La pregunta es, ¿qué pasó? Entonces ahí depende cómo yo voy a responder. ¿Y qué te pasa? Se me olvidó llamar. O sea, ¿alguien me está siguiendo? Otra expectativa en el matrimonio, por ejemplo, me porté bien. Y al portarme bien, se me hizo una promesa. Chuck E. Cheese, esta noche. Los hombres saben lo que es Chuck E. Cheese, ¿no? Hombres casados. Pero ¿qué pasa? En el transcurso del día hubo una expectativa, pero la realidad de algo no estuvo. Entonces, hubo una promesa. Yo tenía la expectativa de Chuck E. Cheese, pero por la separación de la realidad, ¿qué pasa? No tengo tokens, no tengo tiquetes. Entonces, ¿qué pasa ahora? Ahora hay conflicto. Y de repente se pasa de un día para el otro. ¿Alguien me está siguiendo? Hay tantos ejemplos. Hijos, nosotros les damos un lugar para dormir, una cama, comida todos los días, la ropa que tienen en sus cuerpos, los zapatos que andan. La expectativa es, en la escuela, saca A y B. A y B. Pero cuando sacan A y B, la vida es linda, hijos. Pero hijos, cuando traen Cs, Ds y Fs, ¿qué hay? ¿Qué hay, señores? Hay conflicto. ¿Alguien me está siguiendo? En el trabajo, si el proyecto era para el 1 de octubre y es el 8 de octubre y no se ha completado, ¿qué hay? Hay un conflicto. ¿Por qué? Porque la expectativa era una y la realidad era otra. Si tú le prestas tu carro a tu amigo porque lo necesita por 2 días, tu expectativa es que te lo entregue limpio y con gasolina. Pero cuando te lo entrega sucio y sin gasolina, ¿qué hay? Uy, ahora, ¿será que le hablo o no le hablo? ¿Será que le escribo o no le escribo? ¿Alguien me está siguiendo? Un conflicto es una diferencia de opinión o propósito que frustra las metas o los deseos de otra persona. Entonces, ¿por qué tomar tiempo en la iglesia para aprender a manejar el conflicto? Pues porque el conflicto sucede en todas partes y es inevitable. Sucede en nuestras familias, sucede en los matrimonios, sucede en el trabajo, sucede en la iglesia, pastor, donde todos flotamos, aquí en la iglesia, en la comunidad. ¿Por qué debemos aprender? Pues porque el conflicto nos daña relaciones, daña nuestro testimonio ante no creyentes cuando es entre creyentes. Hay conflicto pasado y yo estoy seguro que aquí en este lugar quizás hay relaciones afectadas por meses, semanas, de pronto hasta años. Hay futuros conflictos que todos enfrentaremos. El conflicto sigue un patrón y la Biblia nos da mucha sabiduría de lo que podemos aprender. No lo tienes que buscar. Mateo 5:9 dice, dichosos los que trabajan por la paz. Otra versión dice los pacificadores, bienaventurados, porque serán llamados hijos de Dios. Dios nos llama a ser pacificadores porque el ser pacificador es la voluntad de Dios. El título del mensaje de hoy es Sabiduría para los conflictos. Sabiduría para los conflictos. Vamos a aprender acerca de cuál es la evolución o la progresión de un conflicto y al final les voy a dar 6 consejos prácticos para resolver conflictos bíblicamente. ¿Están conmigo? ¿Podemos orar? Señor, invitamos tu presencia como siempre a este lugar y a este momento y te pedimos que hables a nuestras vidas, ministres nuestros corazones y que nos enseñes según tu palabra los principios que nos ayudarán a mantener relaciones y conexiones fuertes y saludables en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a empezar con la evolución de un conflicto, o sea, cómo arranca y cómo progresa la evolución de un conflicto. Y quiero usar el ejemplo
del fuego o de un fuego, porque muchas veces cuando estamos en conflictos se siente como que estamos tratando de apagar los diferentes fuegos e incendios que suceden en la vida. Entonces la primera pregunta que hay que preguntar es: ¿de dónde viene el conflicto? Díganlo conmigo, ¿de dónde viene el conflicto? Ahora digan conmigo, la chispa. La chispa, la chispa. Aquí hay algunas cosas que son una chispa que chispotean el conflicto, que arrancan el conflicto. Primero, somos diferentes. ¿Alguien lo ha notado? No somos iguales a las personas a nuestro alrededor, aún nuestros familiares. Somos diferentes, tenemos preferencias diferentes, tenemos opiniones diferentes, tenemos gustos diferentes. Las diferencias en sí no son el problema, pero pueden ser una chispa. Segundo, malentendidos inevitables. ¿Cuántos saben que es inevitable tener malentendidos en esta vida? Ya sea en familia, con amigos, con colegas, con hermanos en la iglesia, con amigos en el colegio. No todos comunicamos perfectamente todo el tiempo, por lo tanto, siempre habrán malentendidos inevitables. Aún malentendidos inocentes pueden ser una chispa para un problema grande. Tercero, nuestros deseos pecaminosos. Otra chispa para el conflicto que es natural en nosotros los seres humanos es deseos pecaminosos, tendencias hacia el egoísmo, nuestras actitudes pecaminosas, nuestros deseos que nos llevan a reaccionar de maneras dañinas y equivocadas. Entonces, ¿dónde empiezan los conflictos? Con la chispa. Segunda pregunta: ¿por qué estas diferencias se convierten en conflictos? ¿Quieren saber por qué una chispa se hace más grande? La gasolina. La gasolina. Las chispas muchas veces no tienen que convertirse en un fuego más grande. Sin embargo, pueden ser irritadas esas chispas cuando les echamos ¿qué? Gasolina. ¿Qué es gasolina para chispas? Primero, nuestras reacciones. Muchas veces el problema no es el malentendido o la diferencia de opinión. El problema es cómo reaccioné. ¿Alguien me está siguiendo? ¿Qué hice? ¿Qué dije? ¿Cómo lo dije? ¿Y en quién me estoy enfocando en todo lo que estoy diciendo? La verdad es que cuando hay una chispa, piensa como que en el piso, como una chispa, como un carbón así como que medio encendido, uno tiene la oportunidad de hacer ¿qué? De tirarle agua para apagarlo o tirarle gasolina para encenderlo. ¿Alguien me está siguiendo? Segunda gasolina es nuestros antojos. Nuestros antojos, en inglés cravings. Los antojos casi siempre van por debajo de los conflictos. Cuando yo quiero algo tanto que lo tengo que tener a mi manera. Cuando yo estoy dispuesto a pecar para obtener lo que yo quiero, o pecar cuando me es negado lo que yo quiero, es un deseo que se escala y se convierte de deseo a demanda. Es que lo que yo quiero es esto. Y aún pueden ser buenos deseos. Por ejemplo, el deseo puede ser que mis hijos se porten bien, o que no hagan tanto ruido cuando estamos en la casa o tenemos invitados, o que en el trabajo todos sean responsables. Pero si yo exploto cuando no recibo lo que yo quiero y lo que yo demando, entonces eso es un problema. Es un antojo que está echando gasolina a la chispa. Tercero, nuestro egoísmo. Vivimos en un mundo y absorbemos la cultura egoísta del mundo de hoy, que muchas veces no tiene a Dios en mente. ¿Cuál es el mensaje del mundo y la cultura y la sociedad hacia nosotros hoy? Está bien ser egoísta. Es más, tú te lo mereces. A tu manera y cuando tú lo quieras, porque tú eres digno. Ese es el mensaje, pero es un mensaje tóxico que el mundo nos vende. ¿Por qué? Porque si vives de esa manera, eso va a abrir la puerta a mucho conflicto en tu vida. Si tú piensas que lo único que importa es lo que tú quieres, o tu opinión, o tus preferencias, eso es una receta para grandes problemas. Filipenses 2:3 dice: no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. ¿Cuándo fue la última vez que viste una propaganda en televisión o en línea que te dijo: hey, no pienses en ti, piensa en los demás primero? Nike. O sea, ¿cuándo fue? No, es que el mundo no nos vende ese mensaje. Ok, entonces tenemos la chispa y tenemos la gasolina. Tercera pregunta: ¿dónde termina todo esto? ¿Dónde termina? Termina en un incendio.
Y en nuestras vidas, entre más conflictos hay y entre más grandes se ponen, se sienten como incendios que son destructivos, tienen efectos que hacen daño en nuestras vidas. Primero hay destrucción y desconexión. Las estadísticas hoy nos muestran cada vez de manera más alta que hay miles y miles de personas que dejan cosas, abandonan sus trabajos por conflictos, dejan sus comunidades por conflictos, se van de iglesias por conflictos. También relaciones fracturadas son como incendios, ¿no? Personas dejan relaciones y amistades por conflictos no resueltos. Familias sufren mucho dolor. Padres desconectan de sus hijos. Hermanos desconectan de sus hermanos. ¿Cuántas personas quisieran que pasara rápido la Navidad porque hay tanta tensión y conflicto familiar que hasta como que no dan ganas ni de ir a ver a nadie? Y por supuesto, divorcio. Claramente, los matrimonios son afectados por el conflicto y los casos más fuertes, pues el divorcio. Y muchas veces los problemas matrimoniales vienen porque la pareja o no tienen la capacidad o no tienen el deseo de resolver los conflictos. Muchos, y la mayoría diría yo, no quieren estar en conflicto, pero no saben cómo arreglarlo o cómo resolverlos, por lo tanto, terminan en casos extremos. A veces conflictos son incendios grandes y a veces son fuegos más pequeños, pero te drenan, te sacan la energía, te desalientan. Las personas no saben cómo lidiar con el conflicto, por lo tanto se sienten desesperanzados y sin ayuda. Quizás personas sonríen por fuera, pero es muy diferente lo que están experimentando y viviendo por dentro. Entonces, la última pregunta, 4, ¿hay esperanza? Con todo esto de los conflictos, si el conflicto es inevitable y somos seres humanos y queremos relaciones, pero las relaciones traen todo esto, ¿hay esperanza? Y yo diría que sí. ¿Cuál es la esperanza? Es la manguera de bomberos. Cuando hay un incendio, ¿qué es lo que uno quiere ver? Uno quiere ver ahí a los bomberos, ¿no? Jesús es nuestra esperanza. Es un buen lugar para un amén. Jesús es nuestra esperanza. Él es la manguera de bomberos que nos trae unidad y amor. En Juan 13, Jesús está hablando acerca de esto y dice: este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos. Él está diciendo que hay un distintivo de los cristianos y será su unidad. Está aclarando que el mundo, constantemente estará lleno de conflicto, pero los cristianos, seguidores de Jesucristo, van a sobresalir por su capacidad de ser diferentes. Y por eso en Juan 17:23 dice: yo estoy en ellos y tú estás en mí, Padre, que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Otra vez Jesús básicamente dice que las personas van a ver las vidas de nosotros, los seguidores de Jesucristo, y van a estar asombrados de la unidad que puede haber, aún con conflictos resueltos, que la conclusión de ellos será: pues esta gente tiene que tener a Dios, porque mira qué diferentes son al resto del mundo. Y en Mateo 22 a Jesús le preguntan cuál es el mandamiento más grande, importante. Mateo 22:37, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Le respondió Jesús: este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús dice: toda la vida y toda la ley se puede resumir en estas dos cosas. El deseo y el plan de Dios es claro para los cristianos: vivir en amor y vivir en unidad con todos. Por eso lo que leímos en Romanos 12, ¿no? Hagan todo lo posible por estar en paz con todos. Entonces, nuestra perspectiva es clave. Jesús nos da una perspectiva a considerar y aquí se las doy. Este es un pensamiento para considerar. El conflicto es una oportunidad. Quizás el conflicto no es algo tan malo. Quizás es una oportunidad. Quizás esto nos ayuda a darnos cuenta que tenemos la oportunidad de pensar en otros y no solo en nosotros. De compartir con otros gracia y misericordia y perdón, así como Dios nos lo ha mostrado a nosotros. Es una oportunidad para aprender lo que enseña su palabra, aplicarlo en nuestras vidas y así poder extinguir
los incendios y los fuegos de conflicto que pueden impactar nuestras vidas. Entonces, quiero llevarlo ahora a lo práctico. Y hago esta pregunta y no tienes que decirlo en voz alta. Aunque ya Dios lo sabe y tú lo sabes, nosotros no tenemos que saber. ¿Con quién tienes conflicto? Piensa en tus relaciones familiares. ¿Con quién tienes conflicto? Piensa en tus amistades. ¿Con quién tienes conflicto? Piensa en el trabajo. Jóvenes, piensa en la escuela. ¿Con quién tienes conflicto? Piensa en tu comunidad, los vecinos. Quiero ayudarles hoy y enseñarles algunos principios prácticos para resolver conflictos en una manera bíblica. 6 pasos para resolver el conflicto bíblicamente. Pueden ir abriendo a Mateo 5. Bueno, creo que lo tienen, ¿no? 6 pasos para resolver el conflicto bíblicamente. Yo no sé tú, pero yo quiero mejorar en esta área cada vez más. Antes de ir al primero, déjame decir que resolver conflictos requiere madurez emocional y para cristianos madurez espiritual. Número uno, tú toma el primer paso. ¿Quién? Exactamente tú. Y si estoy hablando yo, pastor, ¿podemos pasar al paso número 2? No, nos quedémonos aquí. No esperes a la otra persona, aunque tú estés convencido de que es totalmente culpa de la otra persona. Jesús habla de esto en Mateo 5, 23 y dice, por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo, o sea, si vienes a la iglesia para adorar y traer tu ofrenda, tu diezmo al Señor, y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, no es que tú recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda ahí en el altar, anda y reconcíliate con esa persona. Luego, ven y presenta tu ofrenda a Dios. Mira que para Dios es tan importante la resolución de los conflictos que Él dice, ve primero y reconcíliate y después ven y adórame. Después ven y tráeme lo que me traes, tu adoración, tu ofrenda a mí. Adultos que son emocionalmente maduros y saludables no hacen excusas, no demoran y no son pasivos. Honestamente, a veces, como ya lo dije, tenemos conflictos que duran semanas, a veces conflictos que duran meses y a veces conflictos que duran años. Y encontramos maneras de justificarlo al no confrontar la realidad de esos conflictos. ¿Sabías tú que el conflicto tiene el potencial de bloquear tu relación con Dios? No lo busques, aquí está en la pantalla, 1 Juan 4:20. Si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. El conflicto puede bloquear tus oraciones. Le doy esto aquí a todos los esposos. 1 Pedro 3:7. De igual manera, ustedes esposos sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada y ambos son herederos del grato don de la vida. Así, nada estorbará las oraciones de ustedes. Entonces, el que toma el primer paso es el más maduro. ¿Cómo lo pueden hacer? Esto lo he compartido antes. Algunos tienen que hacer esto. Tienes que planear una conferencia de paz. Escríbelo por ahí en tus notas para que después no digan que no dijeron nada. Planea una conferencia de paz. ¿Qué significa eso? Si estás en un conflicto, toma el paso, tú primero, y de repente si esa persona viene a la iglesia también puede decirle, mira, tenemos que planear una conferencia de paz. Porque tú sabes cuando hay conflicto uno está como que tenso, ¿no? Cuando uno está con su cónyuge, está así como están peleando, así, se pasan al lado y ni se miran. ¿Ah? Entonces, si el primero que diga, mira, hagamos una conferencia de paz, y después la otra persona dice, ¿a qué hora? Porque es que ambos queremos resolver, pero a veces nadie quiere tomar el primer paso. ¿Alguien me sigue? Cuando planees una conferencia de paz con alguien, el tiempo es importante, que sea un buen tiempo. No lo hagas en medio de chancletas voladoras, porque ese no es el momento. Segundo, practica antes de esa reunión. O sea, prepara tu corazón, cálmate, ora, pausa y trae a Dios a esa reunión. Y por supuesto, hazlo con un corazón y una actitud correcta. Siempre una conferencia de paz puede ayudar. Segundo, comienza con lo que es tu culpa, no con lo que es la culpa de la otra persona. ¿Alguien me está siguiendo?
No empiece con todo, bueno, ahora que estamos aquí, lo que tú hiciste es que tú siempre, si eres un adulto con madurez, podrás tomar ese paso en identificar cuál es tu contribución al conflicto. Y quizás tú piensas que el 99% del peso lo carga la otra persona, pero todos somos seres humanos y todos cometemos errores también y podemos pedir disculpas por algo que quizás hemos podido haber hecho mejor. Yo reconozco que mi respuesta a esta situación no fue la correcta. Queremos enfocarnos en el asunto y no en la persona para no poner a la otra persona a la defensiva. Mira lo que dice Santiago 4. Creo que lo tenían separado también. Santiago 4, versículo 1. ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Entonces, ¿cuál es el primer paso? El primer paso es toma tú el primer paso. Segundo, comienza con lo que es tu culpa. Fíjate que muchas veces la excusa número uno de parejas que van hacia el divorcio es que somos incompatibles. La incompatibilidad es un mito inventado por los abogados de divorcio. El asunto no es incompatibilidad, el asunto es inmadurez. Y eso suena duro, pero es la verdad. ¿Por qué? Porque ninguna de dos personas son iguales. Si tú te pones a ver, ¿quién es compatible? Nadie es compatible. Yo no conozco una persona más diferente a mí que mi esposa. Yo no sé si alguna pareja aquí se siente igual. O sea, si yo lo veo azul, ella lo ve rojo. Si ella tiene frío, yo estoy caliente. Es increíble. Entonces, para que haya compatibilidad, no habría ni un matrimonio en todo el mundo. Porque yo no conozco a nadie que diga, es que nosotros somos exactamente iguales en todo. Además, que aburrido. Adultos emocionalmente maduros resuelven conflictos en lugar de disolver relaciones. Tercero, ¿quieres resolver conflictos? Tercer paso, confiesa tus puntos ciegos. Personas emocionalmente maduras pueden admitir que tienen puntos ciegos. Todos tenemos puntos ciegos. Digan conmigo, yo también, díganlo. Puntos ciegos son debilidades en tu vida que te cuestan trabajo a ti ver. Típicamente es fácil para nosotros ver los puntos ciegos de otros, pero difícil para nosotros ver los puntos ciegos nuestros. Hay un poquito de humor en Mateo capítulo 7, un poquito de humor hebreo que escuchamos de Jesús. Y en Mateo 7:3 dice Jesús, ¿por qué te fijas en la astillita que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? Jesús era sarcástico a veces, ¿no? Pero con autoridad. Versículo 5. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astillita del ojo de tu hermano. Jesús usa un humor aquí interesante, pero en conflictos, ¿qué tendemos a hacer? Tendemos a magnificar la culpa del otro y a minimizar nuestra contribución. ¿O soy yo el único? Somos todos. Entonces, un buen consejo, de hecho, si tú dices, pastor, llevo una semana buscando mis puntos ciegos, pero no encuentro ni uno. Aquí está el consejo, siéntate con un par de personas que te conocen bien y ellos te los darán a entender todos que tú ves. Consejo para este punto es, digan conmigo, aclarar las expectativas. ¿Por qué? Porque las expectativas y la realidad, la distancia, es el conflicto. Les doy algunos ejemplos. Muchas veces las expectativas no cumplidas son la raíz de muchos conflictos en nuestras relaciones y familias y trabajos e iglesia. Por ejemplo, claro que vienes al evento de la familia porque nosotros somos importantes para ti, ¿verdad? Ay, en el trabajo hay que trabajar. Mi hijo adulto debería de saber que yo espero que él venga a mi casa a arreglar todas las cosas que están dañadas sin yo tener que pedírselo.
Estoy tan desilusionado. Yo pensé que el matrimonio cada día se ponía mejor fácilmente. Yo soy el único cuidando a mis padres que están envejeciendo y mis hermanos no hacen nada y esperan que yo lo haga todo. Si en realidad ella me quisiera, me llamaría. En una buena iglesia todo el mundo debería ser amigable y apoyar cuando otro está con dolor. Entonces, ¿qué pasa? Es que tenemos la expectativa de que otros hagan algo, pero a veces nunca hemos expresado que tenemos esa expectativa. Entonces, ¿qué pasa? Expectativa y realidad se separan. Y hay conflicto. Muchas veces nuestras expectativas son inconscientes, no realistas, sin expresar y no acordadas. Por lo tanto, siempre va a causar conflicto. Para que expectativas sean establecidas correctamente, tienen que ser conscientes, tienen que ser realísticas, tienen que ser expresadas y tienen que ser acordadas. Cuarto paso para resolver conflictos. Busca escuchar y comprender a la otra persona. Yo le estoy dando hoy consejos que pueden ser oro para sus relaciones, pero yo no puedo hacerlo por ti ni tú puedes hacerlo por mí. Escuchar es un concepto sencillo y todos estaremos de acuerdo que es esencial a buenas relaciones. Sin embargo, el escuchar no es automático. Y cuando estás en un conflicto con alguien y ellos sienten que no les estás escuchando o buscando comprender cómo ellos se sienten, eso va a hacer difícil la comunicación. Pero si sienten que estás escuchando y que quieres comprenderle, eso va a abrir la puerta a ser receptivos. Les voy a dar aquí una frase mágica que podría ayudarte en momentos de conflicto. Ojo, aquí está. Si te encuentras en un conflicto y la persona como que no piensa o siente que tú estás comprendiendo, escuchando, aquí hay algo que puedes decir y quizás con honestidad. Perdóname, honestamente no estaba escuchando tu perspectiva. Pero ahora sí, te estoy escuchando. Me están siguiendo porque muchas veces lo que la otra persona siente es que no me estás escuchando ni estás validando lo que yo estoy sintiendo. No me estás comprendiendo y no estás buscando hacerlo. Por lo tanto, estoy enojado contigo o enojada contigo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la frase? Perdóname, honestamente no estaba escuchando o entendiendo tu perspectiva. ¿Alguna vez alguien te ha dicho eso en medio de un conflicto? Porque eso podría desescalar la intensidad del incendio. ¿Alguien me está siguiendo? Todos debemos ser, como dice la palabra, rápidos para escuchar y lentos para hablar y lentos para airarnos. Por eso Dios nos dio una boca y 2 oídos. Otro consejo para esta sección. Deja de leer mentes. Dile a alguien cerca, deja de leer mentes. Hay que verificar las suposiciones que a veces tenemos. Muchas veces caemos en la trampa de leer mentes y asumimos los motivos de la otra persona de por qué hicieron lo que hicieron. Pero cuando leo mentes, cuando yo leo la mente de otra persona, o sea, cuando yo supongo algo y no verifico si lo que estoy suponiendo es correcto, es posible que yo esté mal entendiendo o dando algo equivocado al motivo de lo que la otra persona hizo. Cada vez que yo asumo que yo conozco lo que alguien quería decir o su intención, que de pronto alguien que me ha defraudado o me ha ofendido, si yo no lo confirmo, es posible que yo esté creyendo una mentira acerca de esa persona. Y ojo, si se lo cuento a otro, ahora puede ser que le siembra a otra persona un pensamiento errado y que es una mentira por algo que yo estoy suponiendo porque estoy tratando de leer la mente. Es más, ¿alguien alguna vez ha intentado leer tu mente y asumió algo de ti que era incorrecto? ¿Y cómo se siente eso? Mal. Si hay algo que a mí me molesta, esto lo sabe mi esposa y lo saben mis hijos también, me molesta, es cuando me atribuyen intenciones o motivaciones que no eran los que yo tenía. Y eso lo tendemos a hacer mucho en las relaciones cercanas. Es frustrante cuando sientes que alguien está asumiendo algo de ti que no es la verdad. Algunos consejos para dejar de leer mentes, ¿ok? Pídele permiso a la persona para preguntarle, para aclarar
lo que sucedió. Fíjate, el otro día cuando dijiste esto, yo sentí de pronto que era esto, pero no estoy seguro y quería aclarar qué querías decir con eso. Ahí le das la oportunidad a la persona a decir, no, eso no es lo que quise decir. Lo que quise decir fue esto. O, sí, eso es lo que estaba diciendo. De pronto no fue de la mejor manera. Pero ahí ahora estamos aclarando el motivo, aclarando, ¿verdad? Podemos decir, ¿sabes? Esto sucedió y estoy pensando, estoy sintiendo esto, pero quiero aclararlo porque de pronto estoy equivocado. ¿Me puedes aclarar? Y eso abre la puerta a claridad. Eso abre la puerta a que la persona pueda responder. ¿Me están siguiendo? Paso número 5. Envuelve tu verdad en amor. Envuelve tu verdad en amor. O sea, a veces hay que decir algo porque hay que confrontar una ofensa o hay que hablar de algo que es una realidad. Sin embargo, la forma en que lo dices importa. Bueno, pastor, es que yo digo las cosas como son. Bueno, entonces significa que ya sabes que eres rudo, eres abrupto y eres dañino en las relaciones. Bueno, entonces deja de hacer eso. Porque aunque tú lo sepas, eso no ayuda la resolución de los conflictos. Efesios 4:15 dice, en cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Habla la verdad en amor. Si lo dices agresivamente, será recibido defensivamente. El levantar la voz y subir el tono nunca ayuda la causa. Yo le llamo una empanada de verdad. En inglés diríamos truth burrito, ¿verdad? Enróllalo y envuélvelo en amor, porque la gente recibe la verdad mejor cuando está envuelta en amor. Yo he dado el ejemplo en el pasado de a veces hay cristianos, quizás tienen unas buenas intenciones, no puedo leer las mentes de ellos, pero a veces hay cristianos en lugares donde hay mucha gente públicamente y tienen un afiche grande que dice arrepiéntete o te vas al infierno, ¿verdad? Y en el otro lado de la pancarta dice cree en Jesucristo y serás salvo, ¿verdad? Entonces, ambas declaraciones diríamos son verdaderas porque las personas deben arrepentirse y deben creer en Jesús. Sin embargo, eso no es envolver la verdad en amor. Ese estilo, yo no sé si algunos de ustedes crecieron con ese estilo de evangelismo. No, es que yo tengo el don de evangelismo. Y el don de evangelismo es arrepiéntete o quémate, ¿verdad? Y lo que pasa es que hay pocas personas que van hacia ese mensaje. Hay pocas personas que van a esa pancarta. Arrepiéntete o vas al infierno. Ay, sí, eso es lo que yo necesito. Porque la gente no es atraída a la falta de amor. Hay una diferencia. Podemos tomar el versículo de Romanos 3:23, porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Puede ser todos son unos pecadores destituidos de la gloria de Dios, o todos somos pecadores y todos necesitamos el perdón de Dios por nuestros pecados. Sí, hay una diferencia en el delivery, hay una diferencia en cómo lo empacamos, en cómo lo envolvemos. ¿Alguien me está siguiendo? Cómo lo dices importa, y es lo mismo cuando estás buscando resolver conflictos. Y quizás estás diciendo una verdad, pero si la verdad está envuelta en pullas, no va a ser bien recibida. Sexto y último punto. Enfócate en la reconciliación, no necesariamente en la resolución. Porque hay una diferencia. Reconciliación es que vamos a restablecer la relación y podemos encontrar paz. Resolución es que hemos resuelto todos los desacuerdos, y a veces eso no es posible porque a veces yo lo voy a ver verde y tú lo vas a ver azul. Pero no tienes que estar de acuerdo en todos los puntos para poder tener paz y reconciliación con una persona. Puede haber espacio para diferenciación, para diferencias de opiniones o perspectiva, pero deja la reacción de ellos en manos de Dios, porque tú no puedes controlar la reacción de la otra persona, pero sí puedes controlar tu reacción y tu respuesta. Entonces volvemos al primer versículo, bueno, a uno de los primeros versículos en Romanos 12:17, donde dice: no paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos, si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Entonces yo me pregunto, ¿estás dispuesto a buscar ser un contribuyente hacia la pacificación?
en tu familia, en tus relaciones? ¿Estás dispuesto a tomar pasos que requieren madurez emocional y también madurez espiritual? Nuestro mundo necesita más pacificadores. ¿Por qué? Porque cada vez hay más expectativas y cada vez hay más distancia entre expectativas y realidad. Y entre más la distancia, más grande el conflicto. Y por eso nuestro mundo necesita pacificadores que tienen sabiduría para los conflictos. Y por eso yo les quiero comisionar con el ministerio de la reconciliación. Pastor, ¿dónde está eso? 2 Corintios 5:18. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados, ni encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Dios quiere que carguemos este mensaje. ¿Como quién? Como Jesús. Entonces, una mejor pancarta de un cristiano sería: Dios ha pagado el precio para perdonar nuestros pecados. ¿Por qué? Porque somos embajadores de Cristo, no oficiales de Cristo. Somos representantes, no policías para venir a pegarle la cabeza a los que están mal. Somos embajadores para representarle y extender su amor y su gracia y su perdón a los demás. ¿Alguien me está siguiendo? Entonces, considera tu vida y tus relaciones. ¿Hay algunos conflictos por resolver? ¿Deberías de planear una conferencia de paz? Pues pídele al Señor ayuda para tomar estos pasos. Porque posiblemente una expectativa que tú tenías o que la otra persona tenía estaba lejos de la realidad. Y esa brecha continúa afectando la relación. Pues nunca es muy tarde para buscar la ayuda del Señor. Quiero orar 2 oraciones. La primera es para todos en nuestras relaciones. Y la segunda es para un conflicto que, si no hemos resuelto con Dios personalmente, podemos resolverlo hoy. Cierra tus ojos y inclina tu rostro. Señor, gracias por tu palabra que hoy nos reta y nos desafía, como siempre, a estar cerca de ti y a buscar tus consejos para nuestras vidas. Te pedimos sabiduría y ayuda para ser pacificadores en nuestras relaciones, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender la evolución y la progresión del conflicto para, en lugar de echar gasolina, realmente tirar agua para apagar la chispa. Danos la valentía de tomar el primer paso, de comenzar con lo que es nuestra culpa, de confesar nuestros puntos ciegos y aclarar las expectativas, de buscar verdadera y sinceramente escuchar y comprender a la otra persona y dejar de leer mentes y asumir. Ayúdanos, Señor, a envolver nuestra verdad en tu amor. Y, Señor, ayúdanos a enfocarnos principalmente en la reconciliación, porque ese es el ministerio que tú le diste a Cristo y que nos das a nosotros. Ayúdanos a resolver conflictos en nuestras relaciones. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.